Llega a Cuba la popular agrupación Buena Fe después de una gira por diferentes ciudades españolas. Concluye en Camagüey el sexto coloquio nacional sobre periodismo cultural. Y conmemoran centenario del nacimiento del creador visual venezolano Jesús Rafael Soto, referente del arte cinético. Saludos desde La Habana, es lunes 5 de junio de 2023 y abrimos la primera emisión de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. La popular agrupación Buena Fe arribó a Cuba hace solo unas horas luego de realizar una gira por ciudades españolas. Esta tarde en la emblemática Sala Villena de la sede nacional de la UNIAC, los integrantes de esta formación musical intercambiaron con escritores, artistas e intelectuales sobre sus experiencias en el viejo continente, donde un grupo de elementos anticubanos intentaron boicotear sus presentaciones. También agradecieron las muestras de solidaridad y apoyo de centenares de españoles durante el periplo de conciertos. A su llegada a Cuba, estos queridos artistas ofrecieron sus impresiones a nuestra prensa. Este domingo llegaron a nuestro país los integrantes de la agrupación Buena Fe tras su gira por España. En presentaciones por varias ciudades del país ibérico promocionando su más reciente disco Morada, los músicos cubanos fueron víctimas de una campaña de descrédito orquestada por sectores enemigos como parte de la guerra cultural y mediática contra la Revolución cubana. A su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí, los artistas fueron recibidos por representantes del Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de la Música y la EGREM. Han amenazado a los dueños de la sala donde he podido tocar y los dueños de la sala le ha dado tanto miedo, bueno, al final han tenido que cancelar esos conciertos. Pero sin embargo se han abierto otras puertas que nosotros ni siquiera, la verdad, contábamos con eso. Y son esos grupos de solidaridad que apoyan a Cuba, que apoyan a los cubanos, que reciben a los cubanos, a esos mismos cubanos que luego tú los ves protestando en conciertos como si los artistas fuéramos a resolverle su problema o como si los artistas fuéramos, o sea, estamos hablando de cultura, estamos hablando de lo que representa la cultura de tu país. Y la verdad es que a pesar de eso, en muy poco tiempo se organizaron nuevos conciertos, nuevas giras, incluso para el futuro, y eso nos hace sentir muy bien. De hecho, el concierto en Madrid fue buenísimo. O sea, los conciertos, incluso los conciertos más pequeños fueron conciertos fueron sentidos, fueron conciertos bien bonitos para nosotros y nosotros lo disfrutamos muchísimo. Es muy triste que esto esté pasando. No es la primera vez que pasa con artistas cubanos y no será la última. Y esto es muy importante que se sepa. De hecho, ya están preparando, ya lo han dicho públicamente, que están preparando para hacerle campaña a otras agrupaciones. No importa si las agrupaciones se han proyectado políticamente o no. O sea, esto se ha tomado como si fuese un deporte, ¿no? Como material de farándula más, ¿no? La politización del tema de los espectáculos en vivo, ¿no? No es esta la primera vez que enfrentamos situaciones de este tipo, pero no es menos cierto que quizás el propio panorama electoral que había en ese momento en España, quizás también la agresividad con que este grupo de incultos y de perversos han malinterpretado las disposiciones jurídicas de la propia España para violarlas a su antojo, con la amplificación además de las plataformas financiadas por todos los fondos que están destinados para hacerle daño a Cuba comunicacionalmente, han amplificado de manera irresponsable. Y digo de manera irresponsable porque esta gente tendrán que atenerse a la justicia, ya están teniendo problemas con la justicia, ya están pagando multas, ya están en procesos penales que tendrán en los próximos días, porque es que lo que hacen es ilegal. No te imaginas la cantidad de gente maravillosa, de cubanos de todas las denominaciones, de todas las maneras de ver el mundo, que se nos han acercado y nos han manifestado su solidaridad, su cariño. Ayer en el concierto de Madrid hubo gente que voló horas para llegar a ese concierto, que manejó horas desde Portugal, desde Italia, que fueron para ir a ese concierto. Eso mismo pasó en Ginebra, que hubo una familia italiana que fue al concierto solamente por agradecimiento a la labor de los médicos cubanos. O sea, nosotros hemos tenido experiencias
profundamente hermosa. Si persistimos en mantenernos allí y cumplir un plan de concierto, no es porque tengamos carne de mártir ni creamos que estemos haciendo nada extraordinario. En primer lugar es por la convicción profunda que estamos defendiendo la cultura cubana. Creemos que con nuestro canto aportamos un granito de arena a eso. Y luego por la cantidad de gente que puso el pecho para coger los golpes que nos tocaban a nosotros. Y también queremos decir que estamos muy agradecidos del apoyo tremendo que hemos recibido de nuestros compatriotas en Cuba. Ha sido muy hermoso, nosotros mismos nos levantábamos con mucha alegría al ver la cantidad de gente que posicionó hashtags o subió fotos con nosotros de diferentes épocas. Ha sido muy bonito y la verdad que estamos cansados, agotados, han sido días de mucha tensión y de mucha preocupación por la gente que estaba preocupada por nosotros, pero a la larga yo creo que todo ha salido bien y quizá sin querer esta situación haya permitido también que mucha gente, cubanos o no cubanos, conozcan nuestra música y que el disco Morada se dé a conocer un poquito más, que en definitiva ese es nuestro trabajo y eso es lo que hacemos. Regresa Dúo Buena Fe a la mayor de las Antillas. Mañana le ofreceremos otros detalles del encuentro del Grupo Buena Fe en la emblemática Sala Villena de la sede nacional de la UNIAC, donde, ya lo decíamos, se intercambiaron con escritores, artistas, intelectuales de diversas expresiones artísticas. Ahora le propongo hacer una primera pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le contaremos sobre la clausura de un certamen dedicado al periodismo cultural en la provincia de Camagüey. Usted mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta. Teatro Nacional de Cuba, joya de la cultura cubana, institución cultural que promueve las artes y los más auténticos valores de la cultura nacional e internacional. Centro de excelencia y profesionalidad, con amplio programa de actividades e iniciativas que fomentan la movilidad de profesionales y creadores. Aniversario 64 del Teatro Nacional de Cuba. Lo anunciábamos antes de la pausa. El sexto coloquio sobre periodismo cultural concluyó en Camagüey después de varias jornadas de diálogo sobre cómo tratar mejor los temas relacionados con el arte y la literatura desde los medios de comunicación. Ejercer el periodismo sobre temas artísticos y literarios también requiere de responsabilidad desde cada uno de los medios de comunicación. El sexto coloquio sobre periodismo cultural defendió el intercambio entre profesionales que se desempeñan en estos temas. El programa de la actual edición incluyó conferencias, talleres, presentaciones de libros y el concurso Criticar es Querer. Nosotros nos enorgullecemos de ser una plaza cultural importante en el país y nos encantaba la idea también de que pudieran venir hacia Camagüey colegas de otras provincias para hablar del periodismo cultural, para mejorar esas maneras en las que hacíamos el periodismo cultural. Durante varias jornadas, el encuentro aportó herramientas y valoró el trabajo creador. Momentos de intercambio acerca del pensamiento y los valores culturales que tuvo como invitado al Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro, Joaquín Borges Triana. Un coloquio como este es muy útil, igual que resulta muy útil el evento Rubén Martínez Villena, que también organiza la Asociación Hermanos Ahí, el posgrado que se imparte en el Instituto Internacional de Periodismo, que van contribuyendo a dotar de un grupo de herramientas teóricas para que nuestra gente pueda ejercer de una mejor manera todo lo relacionado con el periodismo cultural. Constituyó un espacio para transformar realidades y contenidos, diálogos que generaron cambios para hacer un mejor periodismo ante los desafíos actuales.
Se puede ver cuánto ha aportado al periodismo que se hace en este ámbito, no solo a los profesionales de Camagüey, sino a los de todo el país que han tenido la opción de participar, porque se ha ido pasando por las diferentes manifestaciones y sobre todo se ha incentivado ese ejercicio tan necesario de la crítica artística, de la crítica cultural. Fue organizado por la Unión de Periodistas de Cuba en el Territorio y la Asociación Hermanos Saiz, con el auspicio del Centro Provincial del Libro y la Literatura, Enrique José Barona, y el proyecto sociocultural Golpe a Golpe. Colegas jóvenes de varias provincias del país y otros experimentados ofrecieron reflexiones y compartieron experiencias. Defendieron la promoción del arte y la literatura desde los medios de comunicación. El 6º coloquio sobre periodismo cultural constituyó una oportunidad de debate para acercar la obra artística y literaria de una mejor manera a los públicos. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y precisamente con una colega de vasta experiencia en el trabajo de los medios de comunicación en la provincia de Holguín, dialoga hoy mi colega Magda Arrecic en su segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona recibo hoy a una mujer cuyos alumnos han bautizado, fíjense ustedes, allá en Holguín, con la categoría de la maestra. Ella pues goza de gran respeto entre el alumnado por su condición de pedagoga, por el modo en que ha enseñado a los otros a acercarse al universo de los medios audiovisuales. Es la directora de la filial de la Facultad de las Artes o la Universidad de las Artes, como la solemos conocer, o el Instituto Superior de Arte, como fue en otra época, en Holguín. Y conduce un espacio con mucho renombre y apego en la radio holguinera, como lo es Café Milenio, pero también es locutora, es realizadora, ha sido profesora durante años, pero además directora de importantes espectáculos artísticos, o sea que es una mujer con muchas facetas, pero siempre dentro del universo creativo y especialmente dentro de los medios audiovisuales. Quiero dar la bienvenida a Isabel García Granados a nuestro espacio. Un gusto tenerla con nosotros, maestra. El placer es mío. Y vamos a empezar por ahí, por su condición de maestra, porque teniendo todas las competencias profesionales para dedicarse al mundo de los medios, no sé, hacer radio solamente o dirigir espectáculos, usted ha decidido por años entregarse al magisterio. ¿A qué se debe esa pasión por enseñar? Mira, yo he trabajado, como tú dices, en varios lugares. Realmente me acerqué desde que se fundó la filial hace aproximadamente 30 años. En Holguín estuve vinculada a la enseñanza de la docencia de lo que a mí me gusta enseñar, que es los medios de comunicación, específicamente la radio. Yo creo que enseñar es un universo infinito, sobre todo porque te encuentras con muchos jóvenes que cada uno tiene una personalidad diferente. Aunque hay clases de conjunto, la enseñanza artística, aquel que la conoce sabe que hay una relación personal muy estrecha con sus alumnos, que tiene que ver, el maestro tiene que saber cómo es su alumno, cuál es su sensibilidad, cuáles son sus aspiraciones en la vida, incluso sus problemas. Y a partir de ahí, bueno, pues fluye mucho mejor el proceso de comunicación y de enseñanza. Y ese llegar hasta la sensibilidad de cada uno para poder explotarla al máximo. Porque se puede tener mucho talento, pero hay que despertar también en los alumnos la vocación. En el arte hay que ser muy sistemático, hay que tener una vocación a toda prueba y hay que entregarse con total pasión, con total deseo al servicio de la creación artística, que es también el servicio a la sociedad. Usted, dentro de los medios, parece preferir la radio. Sí. Que además, muchos dicen que está en desventaja en nuestros tiempos, aunque usted y yo defendemos la teoría de que es un medio muy importante a pesar de los tiempos tecnológicos que corren. ¿Por qué la radio? Porque la radio depende solamente de la palabra. Te obliga a cuidar tu dicción, es un ejercicio permanente, un ejercicio diario de comunicación. Te obliga, como no tienes imágenes para sustituir nada,
te obliga realmente a tener un referente cultural permanente, te obliga a la lectura, te obliga a la información, y porque la radio tiene una disciplina que no la ha perdido. La radio me enseñó a mí, me disciplinó en horario, en el tiempo necesario que necesito para realizar tal cosa. Es decir, me enseñó, y porque además la radio tiene un colectivo de trabajadores que es muy sui generis, es muy de familia, es muy de hermandad, y la radio sigue siendo para mí un mundo maravilloso, un mundo extraordinario, un mundo que depende solamente del sonido y que uno le habla al micrófono como si estuviera hablándole a una persona. Pero le habla a un público, y Sí. ese público, ¿qué ventajas tiene al recibir la señal de la radio? Que te crea. Yo creo que las cosas falsas siempre suenan como cascabeles falsos. Que te crean, y eso solo te lo da no solamente el oficio, porque la radio también es un oficio, es también un respeto por las demás personas, por su sensibilidad. Usted puede hacer un comentario X de cualquier cosa, pero siempre sin herir. Sin herir. Comunicar no es herir. Criticar no es herir ni dañar la imagen de nadie. Lo que decía Martí, de látigo con cascabeles en la punta. Exactamente. Maestra, hablemos de los medios de comunicación hoy en día en Cuba y sobre todo de sus insatisfacciones con la radio. ¿En qué elementos usted le insiste, por ejemplo, a sus estudiantes? ¿Qué no podemos hacer con la radio? ¿Cómo tenemos que cuidar a la radio? Bueno, yo creo que los medios de comunicación no son ajenos a esa tendencia de banalización que existe, sobre todo en plataformas sociales, en redes sociales. A veces se cree que acceder a las redes sociales es acceder casi a la Biblia, ¿no? No cuestionar nada. Yo creo que todo se puede leer y todo se puede oír o ver, lo que hay es que estar preparado para eso. Y la radio quizás me da insatisfacciones porque puede ser un medio, y de hecho está sucediendo, que se tome muy a la ligera o que se tome la palabra con puro entretenimiento nada más. Y yo creo que el arte de la radio es entretener, pero es también entretener desde el conocimiento. Y entonces caer en risas tontas, en mala dicción, es que hasta para florear hay que tener un argumento. El floreo tiene que tener una idea, aunque sea eso que nosotros le decimos alar agua, porque pasó cualquier cosa o se atascó la computadora, cualquier cosa. Hasta para alar agua hay que tener una idea y uno tiene que prepararse para eso. Y la radio te da ese sobresalto, pero te prepara también desde el punto de vista de oficio a saber poder resolver todos esos problemas que se te puede dar en una programación en vivo. A mí no me gusta grabar, yo trabajo en vivo. Me gusta ese riesgo, me gusta esa adrenalina, me gusta lo inesperado. Y además ese sentir que el público está ahí, en ese momento justo escuchándola. Sí, cómo no, es agradable, es bonito que te vean, que te digan, oí el programa, oí tal comentario, qué bien el comentario de fulano, me pareció bien, y tocar aspectos que nunca se disocien de la sociedad cubana actual. Nosotros no podemos estar por las nubes, hay que estar con los pies en la tierra sin perder la capacidad de soñar y de crear a mediano, a largo plazo o inmediato, como sea el caso. Bueno, mucho quiero agradecerle yo a Isabel García Granados que hoy nos haya acompañado en nuestro noticiero cultural y que nos acercara a su modo de pensar acerca de la importancia que tienen los medios de comunicación en nuestros días, pero sobre todo la radio, que en Holguín especialmente tiene un arraigo muy grande y que creo que se debe de muchas maneras a su largo magisterio, a su capacidad para formar sucesores, relevos en el mundo de la radio y a ese modo en que ella ejerce su condición de radialista apasionada. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Momento de hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo de lunes y a la vuelta abriremos nuestra sección Contrapunteo que dedicará sus debates esta semana a las artes visuales. Usted no se vaya para que conozca el tema enseguida. Estoy de vuelta.
Lo decíamos antes de la pausa, dedicamos nuestra sección Contrapunteo esta semana a las artes visuales y especialmente al coleccionismo institucional. Mi colega Ailén Vital nos propone un primer reportaje en el que dialoga con conocedores del tema que proponemos a debate. El coleccionismo es una manera de conservar la historia, de incentivar la creación desde cualquiera de sus dos expresiones, institucional o privada. En el primero de los casos, se trata de una herramienta imprescindible para la protección, promoción y socialización de la producción artística del país. Y las instituciones culturales tienen la misión de contribuir con el sostenimiento de esa cultura y, por tanto, la responsabilidad de crear estrategias en ese sentido. El coleccionismo institucional se ha propuesto como la forma de vincular las expresiones artísticas, cualquiera de ellas que sea, con la vida diaria y con la institución fundamentalmente, ¿no? Que se constituya en un acercamiento de la obra con los trabajadores de determinados centros. No es con la institución para conservar un pequeño museo, que hay veces que pensamos que era acopiar un conjunto de obras y que no se muestren, ¿no? Es un ejercicio de legitimación dentro del sistema del arte en general. Entonces es un ejercicio que debe realizarse con responsabilidad y con conciencia. En el caso del coleccionismo institucional específicamente, pues, y sobre todo en el contexto cubano, que tiene particularidades en cuanto a lo que es la circulación del arte dentro del propio sistema, pues creo que es de vital importancia pues tratar de detectar y generar todo un discurso, generar y aglutinar obras que permitan que esas obras se queden en el país y puedan ser conservadas y que luego formen parte del patrimonio de Cuba y del arte cubano. Siempre pensamos que tenemos que tener un conjunto de obras que nosotros vamos a retener y nosotros no somos el Museo Nacional. Yo creo que el ejemplo de buen coleccionismo institucional es el propio Museo Bellas Artes. Tiene una colección que la puede renovar, que la cambia y que tiene un criterio para esa selección. El que se mantenga en cada institución tiene que responder también al mismo criterio. ¿Cómo se conforman las colecciones institucionales? Depende, hay muchos tipos de colecciones, ¿no? Hay quien puede coleccionar un artista, la obra de un creador, o puede coleccionar un período del lugar donde está enclavada esta institución, o puede coleccionar una manifestación, o puedes tener el criterio de tener una colección de qué se construye, cuál es la orientación de donde tú estás ubicado, que si hay muchas maneras, tantas maneras como expresiones. El problema está en quién va a conservar y va a atender esa colección. Esta adquisición se hace muchas veces mediante la compra, también a través de convenios o donaciones del propio artista a lo que es la colección. En cada caso es importante aclarar de que para la entrada de una obra a la colección siempre se conforma una comisión de expertos que determina si es viable o no la entrada de determinada obra, porque cada colección tiene un sentido, o sea, no es lo mismo la colección del Museo Nacional de Bellas Artes que la colección del Consejo Nacional de las Artes Plásticas u otras colecciones. O sea, cada colección tiene un objeto social, una línea, y luego en función de eso es que esta comisión de expertos determina si estas obras pueden ser insertadas o no dentro del discurso propio de la colección. Mañana nos referiremos a los desafíos en la socialización de las obras de arte que conforman estas colecciones. Ailén Vital Soler para el Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mi colega Ailén Vital por este primer acercamiento al tema que debatimos esta semana en nuestra sección Contrapunteo, el coleccionismo institucional en las artes visuales en nuestro país. Como siempre le digo, usted puede participar de este intercambio con opiniones y criterios si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cuarte.cul.co. También nos puede dejar un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba.
Y de artes visuales continuamos hablando en los minutos finales de esta emisión. Hoy se cumple el centenario del nacimiento en Ciudad Bolívar, Venezuela, de uno de los más importantes exponentes del arte cinético en el continente, el artista Jesús Rafael Soto, quien expuso en los más emblemáticos museos y galerías del mundo con una obra que revolucionó muchas concepciones estéticas y conceptuales. Jesús Soto asumió como desafío uno de los grandes sueños de tantos creadores y, por supuesto, del público, que el espectador pudiera entrar a la obra, que terminara rodeado por la obra. A finales de la década de 1950, el artista creó esculturas en las que era posible cierto nivel de accesibilidad, pero ya para mediados de la década de los 60, había creado una instalación de varillas que, efectivamente, envolvía al espectador. Soto, en buena medida, fue un pionero. De hecho, esa corriente del arte cinético, o sea, arte en el que las obras se mueven o cuyo efecto depende precisamente del movimiento, tiene en este creador venezolano a uno de sus máximos exponentes, y no solo en su país natal, donde conformó una célebre triada junto a Carlos Cruz Diez y Alejandro Otero. La trascendencia de Soto fue universal. Todo comenzó por la admiración a Cézanne y a otros titanes del arte postimpresionista, cuando Soto estudiaba en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Ciudad Bolívar durante la década de los 40, pero al final terminó mudándose al epicentro mismo de las vanguardias, la efervescente ciudad de París, y allí experimentó lo que tantos otros grandes artistas, la asociación, muchas veces conflictiva, de corrientes, tendencias, escuelas, conceptos del arte, y allí reafirmó credenciales. No todo fue lecho de rosas. Todavía en los años 60 no pocos artistas y críticos decían sarcásticamente que Soto lo que hacía eran simplemente rayitas. Fiel a su icónico Cézanne, el artista creía en la esencialidad de algunas formas, pero las asumía como punto de partida de complejos sistemas. Esas rayitas terminaron por abrir nuevos caminos al arte, particularmente en su relación directa con el espectador. El 14 de enero de 2005 murió Jesús Rafael Soto en París, lejos, como han hecho notar sus biógrafos, de los ríos caudalosos de su Venezuela natal, pero la fuerza de esa naturaleza indómita lo acompañó siempre, marcó su obra, su visión del mundo, su poesía raigal. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos sobre la llegada a Cuba de la agrupación Buena Fe tras una gira por ciudades españolas. Le contamos además sobre el 6º coloquio de periodismo cultural que tiene lugar en la provincia de Camagüey y recordamos hoy al artista visual venezolano ya fallecido Jesús Rafael Soto a propósito del centenario de su nacimiento. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.